Mi nombre es Sebastián Martinuzzi, yo soy científico de la Universidad de Wisconsin y parte de este proyecto. El objetivo de esta reunión es presentarles este proyecto en marcha, el cual se relaciona directamente con la conservación de los bosques de Argentina. Y segundo, poder iniciar un diálogo con potenciales usuarios de los datos que estamos generando para este proyecto, los cuales incluyen a las agencias del gobierno argentino. Esta va a ser una presentación corta y después vamos a hacer una ronda de discusión. Este es un proyecto de 3 años financiado por la NASA en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, específicamente relacionado con el objetivo 15, que es el de la conservación de los ecosistemas. El título del proyecto es un poco largo en español, es Modelado de hábitat de especies amenazadas asociadas a los bosques de Argentina y actualización de los planes de ordenamiento territorial en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Detrás de este largo título hay una meta principal, que es desarrollar productos en forma de mapas, información espacial, capas de GIS, que sean útiles para la conservación y manejo de los bosques nativos y su biodiversidad. Y estos datos van a ser de libre acceso para quien los quiera usar. El proyecto está conformado por miembros de distintas instituciones de Argentina y Estados Unidos e incluye especialistas en teledetección, conservación de biodiversidad, ecología forestal, uso de suelos y otros. Los miembros incluyen Guillermo Martínez Pastur y Yamina Rosas del CADIC, Luis Rivera y Natalia Politi de la Universidad de Jujuy, Leónidas Lizárraga de Parques Nacionales, Gregorio Gavier del INTA y del Laboratorio Silvis de la Universidad de Wisconsin. Anna Pigeon, ella es la investigadora principal, la responsable del proyecto y codirectora del laboratorio. Volker Radeloff, el otro codirector del laboratorio. Eduarda Silveira, Ashley Ola y quien les habla, Sebastián Martinuzzi. Los objetivos del proyecto son 4. Primero es desarrollar índices de teledetección, o sea, derivados de imágenes de satélite, para caracterizar y generar mapas de tipos de bosque, así como mapas de fenología. El segundo objetivo es modelar el hábitat de especies animales de interés de conservación, esto es, especies amenazadas, de área restringida y especialistas de bosques. El tercer objetivo es modelar la huella humana como un indicador de amenazas de conservación. Y el cuarto objetivo es integrar los valores del ecosistema y la biodiversidad, o sea, información del objetivo 1, 2 y 3, en los planes de uso de la tierra a nivel regional y nacional. El primer objetivo entonces es caracterizar los tipos de bosques y fenología con imágenes de satélite. Los mapas de tipos de bosques son importantes para el manejo. Sin embargo, los mapas de tipos de bosque que existen para Argentina son más bien generalizados y si son detallados son más bien para áreas pequeñas, no a nivel nacional. En este objetivo nuestro de mapear tipos de bosques, la premisa nuestra es que existen tipos funcionales de bosques y que información acerca de la fenología, la heterogeneidad espacial y condiciones de temperatura y clima deberían ayudarnos a identificar y separar esos distintos tipos funcionales. Y las imágenes de satélite proveen una herramienta útil para extraer información acerca de fenología, heterogeneidad espacial y condiciones de temperatura y de clima. Para la fenología, por ejemplo, las imágenes de satélite nos dejan ver cómo cambia el color de la vegetación o el vigor durante el año. Y en este ejercicio estamos usando imágenes de los satélites Landsat 8 y Sentinel. Por ejemplo, en el gráfico de abajo se muestra cómo cambia el vigor de la vegetación en un bosque caducifolio. Se ve que el vigor o el verdor de la vegetación aumenta en los meses de primavera, llega a un pico en el verano y después baja en el otoño. En un lugar, en un sitio, por ejemplo, en un bosque perennifolio, no veríamos esa curva, sino que sería un valor más constante. Y como tenemos esa información para cada píxel de la imagen, podemos mapear para toda la Argentina, como se muestra en la derecha, distintos índices fenológicos como el inicio de la estación de crecimiento, la duración de la estación de crecimiento, el pico de la vegetación, entre otros. Estos productos, estas capas de fenología,
también son productos que van a estar de libre acceso. De las imágenes también estamos caracterizando la heterogeneidad espacial y patrones de temperatura. En el caso de la temperatura, existen satélites con sensores que miden directamente la temperatura de los objetos de la superficie terrestre, que en el caso de los bosques sería la temperatura del dosel. Aquí en los mapas de abajo se ven la temperatura de la superficie en el verano y en el invierno. En el verano se puede ver que las zonas de bosques bien denso y zonas húmedas, por ejemplo los bosques andinos patagónicos, las yungas, el delta, aparecen con temperaturas más frías que los lugares con suelo con menos vegetación, zonas de arbustos, suelo típicamente desnudo, Patagonia, Puna, que esas zonas. En la temperatura, el mapa de invierno es un patrón de temperaturas al que estamos un poco más acostumbrados. Quiero recalcar que estos mapas de temperatura no son los mapas clásicos que vienen de los mapas de meteorología, de las estaciones que miden la temperatura del aire. Esto es la temperatura de los objetos en sí. Al mismo tiempo también estamos midiendo la heterogeneidad espacial, que es lo que se muestra a la derecha. Y la heterogeneidad espacial es importante porque nos da una idea de la complejidad de los hábitats a escala fina. Mide la variabilidad de condiciones o hábitats. La imagen de arriba a la derecha es una imagen original de un índice de vegetación y la de abajo es la heterogeneidad espacial de la imagen de arriba. Y es interesante porque muestra en rojo las zonas donde los píxeles vecinos son diferentes entre sí. Esas zonas son zonas de alta heterogeneidad, de alta variabilidad. Para mapear los tipos de bosques, entonces, lo que hacemos es combinar todas esas variables que se explicaron antes, los layers de fenología, de heterogeneidad espacial, los mapas de clima, usando un algoritmo que se llama Cluster Analysis, y dejamos que los propios datos nos digan cuántos grupos funcionales hay, cuántas clases existen. Y acá se ven en el mapa de la izquierda los clusters o grupos identificados con los datos para toda la Argentina. Y después en los otros mapas serían los clusters o los grupos funcionales dentro de los bosques en las distintas regiones forestales, desde los bosques andino-patagónicos hasta parque chaqueño, yungas, etc. Y a simple vista lo que vemos es que existe una gran variabilidad de clusters, un gran número adentro de cada región forestal. Acá está el ejemplo de Tierra del Fuego para dar una idea de cómo se ven estos datos y qué estamos haciendo, cómo los estamos trabajando. El algoritmo originalmente en la figura de arriba nos dice que hay 30 clusters, los cuales nosotros, basados en conocimiento experto, los agrupamos en 6 grupos mayores que existen para esa región, que van desde bosque de lenga, de ñire, a unos bosques mixtos, y esta agrupación, este sentido que le estamos dando a los mapas, la participación de los expertos locales es fundamental, en este caso de la gente del CADIC. La idea, una vez que se hace una validación de estos grupos, también es ir un paso más adentro otra vez y ver si existen subgrupos dentro de estas clases, o sea, ver si existen variaciones relacionadas a la estructura del bosque en cuanto a la degradación, sucesión, dentro de cada una de estas clases. Actualmente, bueno, esto es para Tierra del Fuego y estamos haciendo el mismo ejercicio para todas las distintas regiones forestales. Esto es algo en lo que estamos trabajando actualmente. También estamos caracterizando a los bosques en una forma que está más conectada con el cambio climático, la idea de refugios y zonas de riesgo, que es en términos de la variabilidad climática interanual y los potenciales riesgos para las especies que habitan en los bosques. Hay dos premisas fundamentales en este trabajo. La primera es que para las especies, los sitios donde las condiciones ambientales varían año a año representan un riesgo, ya que estos lugares pueden proveer recursos abundantes unos años, pero pocos recursos otros años, y eso puede ser un problema para las especies. Nosotros, utilizando imágenes de satélite de los últimos 18 años,
identificamos áreas con alta y baja variabilidad para toda Argentina, en este caso analizando dos variables distintas, el verdor de la vegetación o el vigor de la vegetación arriba y abajo, la variabilidad en la temperatura. Y en los dos colores están baja o alta variabilidad. Al mismo tiempo, la heterogeneidad espacial que se explicó antes puede reducir el riesgo para las especies. Y esto es porque áreas con una mayor heterogeneidad espacial proveen una mayor variedad de hábitats y condiciones ambientales y por lo tanto más opciones para encontrar recursos o adaptarse a condiciones adversas para las especies. Y acá se muestran las áreas de alta y baja heterogeneidad espacial para las dos variables mencionadas antes, el vigor de la vegetación arriba y la temperatura abajo. Lo interesante es cuando cruzamos estas dos variables, lo que nos permite identificar estas zonas de riesgo en color azul en los mapas bien de la derecha y las zonas de resiliencia en verde, donde las zonas de riesgo son aquellas donde las condiciones ambientales varían año a año y además tienen baja heterogeneidad espacial. Estas son las zonas de riesgo para las especies. Y en color verde los sitios más resilientes, donde las condiciones ambientales son más predecibles año a año y además existe una alta heterogeneidad espacial. Y algo interesante también es que las dos variables nos muestran patrones distintos. En el mapa de arriba, que es basado en la vegetación, en el verdor de la vegetación, las zonas de riesgo, en azul los bosques andino-patagónicos emergen como una zona de riesgo. Sin embargo, en base a la temperatura, las zonas de riesgo aparecen ser también los bosques, la parte de bosque chaqueño, selva misionera y parte del espinal. Estos dos patrones, es interesante que dos variables distintas nos den patrones distintos, y actualmente tenemos un manuscrito en revisión al respecto. Y así como los mapas de tipos de bosque son importantes para el manejo, los mapas de distribución de especies son fundamentales para la conservación y biodiversidad. El objetivo segundo del proyecto nuestro entonces es mapear la distribución de especies de animales de interés de conservación, y ahí se incluyen especies que estén amenazadas, que sean de área restringida, o porque son especialistas o indicadoras de los bosques. Nosotros en un anterior trabajo que hicimos en las yungas de Jujuy y Salta con algunos miembros de este proyecto, hicimos mapas de distribución de un número reducido de especies de interés de conservación, como el loro alicero, o el yaguareté, el pecarí y otras especies. Y con estos mapas identificamos áreas prioritarias de conservación, que son zonas donde existe un gran número de especies de interés de conservación, pero que no están protegidas. Este trabajito que se publicó hace un par de años, la verdad que resultó ser muy útil porque hoy la provincia de Jujuy está usando esa información de esas zonas prioritarias de conservación para la actualización del plan de ordenamiento territorial. Esa es la situación ideal y el tipo de uso que nosotros deseamos con estos datos que estamos generando. Y ese trabajito también fue un poco como el puntapié inicial, un estímulo para este proyecto más grande que es a nivel nacional. Nosotros en este proyecto entonces vamos a expandir este esfuerzo y hacer mapas de distribución de especies de interés de conservación representativos de todas las regiones forestales del país. Y actualmente tenemos una lista de aproximadamente 80 especies, que incluyen 50 especies de aves y aproximadamente 30 de mamíferos, y en este momento estamos compilando información de observaciones de especies para empezar a correr algunos de estos modelos de distribución. El tercer objetivo del proyecto es mapear la huella humana en los bosques de Argentina, y la huella humana es una herramienta muy útil dentro de la conservación porque nos permite cuantificar el nivel de influencia de las actividades del hombre a través del paisaje.
Y esto nos permite identificar en particular zonas de baja influencia humana, que son aquellas de una importancia desde el punto de vista ecológica y son también importantes para conservación de biodiversidad y también para servicios de ecosistemas. Así que identificar estas zonas remanentes con baja influencia humana es muy importante. Nosotros desarrollamos el mapa de huella humana utilizando información disponible de distintas actividades humanas que representan las actividades principales dentro de las regiones de bosque de Argentina, y estos son asentamientos humanos, información de asentamientos humanos, tipos de ciudades, pueblos, asentamientos rurales, información de transportes, ya sea distintos tipos de rutas, caminos, etcétera, infraestructura asociada a la energía, como localización de los pozos, de ductos, de líneas de extensión, otras cosas, plantaciones forestales y áreas deforestadas. Toda esta información, que son básicamente capas de GIS, provienen de fuentes de datos, especialmente del gobierno. Y combinando todas esas capas, se obtiene el mapa de huella humana, que se observa a la izquierda. Esa es la huella humana dentro de los OTBN de las provincias. Los valores van de 0 a 1, donde el valor 0 es los lugares con baja huella humana, y el valor 1 es el valor de máxima huella humana. Y lo que se ve es como un gradiente, ¿no?, en estos valores. Los mapas, las otras dos figuras de la derecha muestran los detalles de la huella humana para los bosques del norte de Argentina, la zona de Salta y Jujuy, y la otra figura es Tierra del Fuego. En el mapa de Jujuy y Salta, lo más visible en la huella humana son todas estas líneas y círculos que después tienen como un gradiente que llega hasta el color verde. Este es el efecto básicamente reflejado en la huella humana de las rutas, de los caminos y de los asentamientos urbanos. Y esas zonas en color verde son esas zonas que mencioné antes, de baja influencia humana y de un valor ecológico importante. Estas son las zonas importantes para conservar. Los resultados preliminares muestran que dentro de los OTBN, un 44% del área tiene una baja huella humana. Lo que en principio es una buena noticia, porque 44% no es en sí un número menor. Por supuesto, estos datos pueden cambiar. Hay algunas variables que estamos incorporando ahora, y a su vez el mapa de huella humana representa la huella humana en base a esas variables que nosotros incorporamos y mencioné al principio. Hay algunas variables que directamente no hay información. Pero bueno, esto es un mapa de huella humana con información consistente para toda la Argentina. Y el cuarto objetivo, que está bien orientado a la planificación, es integrar toda esta información que se generó en la planificación del uso de la tierra a nivel regional y nacional. Aquí una parte clave es cruzar esta información de los tipos de bosques, los mapas de distribución de especies, el mapa de las áreas con baja huella humana, con los OTBN y con los mapas de áreas protegidas, para ver cómo están representados todos esos elementos en las distintas categorías de los OTBN o en las áreas protegidas. Esto va a permitir saber, por ejemplo, cómo están representados los distintos tipos de bosques dentro de las áreas protegidas, lo que se conoce como un gap analysis, y ver si hay bosques que están quedando afuera de las áreas protegidas. O también nos va a permitir saber si hay sitios con una gran cantidad de especies de conservación donde los OTBN tal vez permitan actividades que no son compatibles con la conservación. O también vamos a poder saber si hay áreas con baja huella humana, esas que tienen un valor importante para conservar, pero que estén en la categoría 3 de los OTBN, o sea que puedan llegar a ser deforestados. Todo este cruce de información, que tal vez es la parte más interesante del proyecto, es lo que nos va a permitir identificar
amenazas a la conservación, así como oportunidades y también recomendaciones en términos de planificación. Y volviendo un poco al objetivo principal de este proyecto, que es desarrollar información útil para el manejo y la conservación de los bosques y su biodiversidad, en esta lista nosotros enumeramos algunas de las utilidades de los datos que estamos generando que esperamos pueda beneficiar a las agencias del gobierno, ya sea a nivel provincial como nacional. Estas utilidades incluyen la planificación de nuevas reservas, justificar las categorías de los bosques de los OTBN, algo que es muy discutido, para la definición de corredores, estudios de vulnerabilidad frente al cambio climático, como una alerta temprana de impactos por la huella humana para definición de estrategias de monitoreo. Nuestros datos también proveen nuevas clasificaciones de bosques para estrategias de conservación o definición de prácticas silvícolas. Y los datos nuestros también pensamos son útiles para evaluación de escenarios futuros, de consecuencias de escenarios futuros y servicios de ecosistemas. Y por último, repito una vez más que los datos generados en este proyecto van a ser de acceso público para que todos, incluidos agencias del gobierno, investigadores y ONGs, se puedan beneficiar. Aquí dejo algunos contactos. Esto es todo por ahora y muchas gracias. Bueno, para esta segunda parte de la reunión, nos gustaría que cada institución o área pueda hacer una breve presentación de 5 minutos sobre quiénes están participando y si tienen inquietudes o sugerencias sobre el proyecto y en qué podríamos colaborar desde el proyecto. Y luego de la ronda de presentaciones, si alguien quiere hacer un comentario, puede pedir la palabra y por supuesto que será bienvenida escuchar su opinión y sus comentarios. Así que si les parece, puedo empezar dándole la palabra al presidente de Parques Nacionales, Daniel Soma, para que comience con la ronda de presentaciones. Muy buenos días, Natalia. Muy buenos días a todas y todos los colegas. Para nosotros realmente es un placer y es también un honor compartir con ustedes este momento. En alguna etapa hemos trabajado en la perspectiva de caracterización de hábitat y también en gestión en territorio dentro de parques, pero también con INTA tuvimos la posibilidad de interactuar con los actores del territorio en la mejora de las condiciones de hábitat y me parece que es uno de los temas centrales que podemos abordar en la articulación entre las distintas instituciones y con universidades de nuestro país y del exterior, en la perspectiva de mejorar las condiciones de viabilidad de las poblaciones de especies y mejorar también la interacción de los asentamientos humanos en relación a la vida silvestre en general y en particular el hábitat de macromamíferos que en cierta forma no son los únicos, pero que sufren muy fuertemente la fragmentación. Yo ahí me animo a plantear también una alternativa en la modelización, porque de hecho con distintas estrategias de manejo hemos podido modificar la calidad de hábitat, incluso de aquel que los europeos llaman como near natural, y recuperar determinadas condiciones en función de dar cierta conectividad a hábitat que no termina de ser una mímesis de lo que era originalmente, pero que por lo menos tiene menor agresividad y permite el movimiento de los individuos. Algo de eso se verifica en Delta en relación a un acuerdo, lo que la gente de ecología de paisaje de Wageningen le llamaba acuerdo de manejo, el acuerdo con, por ejemplo, con los productores forestales
de la zona de Carabelas que determinó una baja muy, muy drástica de la presión de caza y ha permitido una recuperación importante de la población de ciervo de los pantanos. Creo que son ejemplos concretos donde no necesariamente la huella humana es negativa. En esos acuerdos de manejo, esa huella humana ha permitido, a partir de un cambio de prácticas, a partir de acuerdos de manejo, a partir de, si se quiere, un entendimiento por parte de esa comunidad forestal de lo que implica la biodiversidad como uno de los elementos centrales en el funcionamiento del ecosistema delta, recuperar calidad de hábitat y recuperar poblaciones. Para Parques Nacionales este proyecto es realmente muy relevante. Pensamos que con información de territorio se puede aumentar la base de conocimiento con que están trabajando los colegas y enriquecerla. Y en cuanto a nuestra integración, bueno, están participando las 5 direcciones técnicas regionales y esto creo que demuestra concretamente la decisión de no solamente estar, sino también de participar, aportar, debatir herramientas y analizar perspectivas de futuro que pueden llegar a tener que ver incluso con la revisión de la funcionalidad de algunas áreas protegidas o, por ejemplo, llegar a identificar algunas zonas clave de conexión, como en su momento fue aquel debate tan fuerte en el norte, vos recordarás, Natalia, del Puente Verde de Sausalito, que nos garantizaba conectividad entre Cadilegua y la Serranía de Santa Bárbara. No quiero excederme de los 5 minutos, es un placer realmente y una alegría encontrarme con un montón de colegas y cuenten con Parques Nacionales, cuenten con la decisión nuestra de impulsar la investigación científica en parques y creo que este es un ejemplo bien concreto de interacción entre universidades, parques y otras agencias como para mejorar la calidad de hábitat para la vida silvestre, pero también integrar a las comunidades locales, integrar a los actores del territorio el esfuerzo de conservación. Ricardo Guerra plantea habitualmente que los agentes de conservación no pueden ser solamente los técnicos de universidades, institutos de investigación o parques nacionales. Tenemos que comprometer y animar a que la comunidad nacional nos acompañe en ese esfuerzo de conservación. Un gusto grande, una alegría. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tus sugerencias y comentarios que sin duda van a ser un aporte fundamental para el proyecto, sobre todo, bueno, como mencionas, tratando de integrar la información, sobre todo en la toma de decisiones, en conjunto con las comunidades locales. No sé si Pablo Peri o Natalia Fracassi del INTA quisieran mencionar o dar una breve presentación. Gracias, Natalia. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un tema, lo que presentaron desde el proyecto, que genera o está generando información que es muy útil, principalmente para la planificación. Es un tema que a escala de paisaje hay mucho déficit y necesidad, ¿no?, de entender. Desde la coordinación del programa forestal del INTA y también hay integrantes del Programa Nacional de Recursos Naturales del INTA, estamos viendo esta temática muy relevante en el sentido de la escala, ¿no?, del paisaje, o una escala nacional o regional. Por ejemplo, hemos avanzado mucho en los manejos prediales. Si uno va a un tema central, que es el manejo de bosque con ganadería integrada, MNGI, que trata de abordar la temática de la ganadería en el bosque nativo. Hemos avanzado en indicadores consensuados, ¿no es cierto?, para monitoreo
en MBGI, buscando un equilibrio entre la producción y la conservación, ¿no? Y un acuerdo entre los dos ministerios, y el INTA colaborando junto con otras instituciones en el abordaje técnico. Pero nos está faltando la mirada de paisaje, por ejemplo. No tenemos indicadores de MBGI a nivel de paisaje. Yo creo que la información y el tipo de información que está generando su proyecto también es útil en un tema que creo que es relevante, que es el de corredores, que sería el corredor de biodiversidad, que obviamente el conocimiento después hay que articularlo con los que toman decisión en cada provincia, pero por lo menos avanzar en el conocimiento de cómo debería ser, ¿no es cierto? Es un tema complejo que no se ve uno cuando va manejando en el campo, es algo que tiene otra escala, entonces me parece que el proyecto que ustedes están presentando, si podría colaborar, podríamos charlar en el diseño de corredores para los bosques nativos del país, podría ser un avance o un input que lo venimos charlando dentro del INTA y por otras instituciones como relevante. Después, también quería resaltar por ahí un enfoque relacionado a la unión de la biodiversidad o de la información que se está generando con otros servicios ecosistémicos, ya sea de provisión o de regulación, inclusive están los culturales. Yo no digo que se aborde todo, pero ese intento de unir la biodiversidad con servicio ecosistémico, porque al fin y al cabo nos permite linkearlo, unirlo con la gente, ¿no? Ese es otro aspecto que quería resaltar. Y después, claro, en esa escala está el abordaje no solamente de los bosques, sino de matrices con pastizales, por ejemplo, principalmente del Parque Chaqueño, ¿no? Donde no todo es bosque en todos lados, y ahí juega un rol en la matriz bosque-pastizal, que también por ahí amerita poder tenerlo en cuenta. Lo del cambio climático especialmente está tomando auge y tiene que ver, al fin y al cabo, más allá de la vulnerabilidad, que es central, saber dónde están las zonas más vulnerables, sino también en la capacidad de adaptación, ¿no es cierto?, que tenemos como sociedad para tomar decisiones, ¿no? Y por último, decir que en el mundo también, cuando uno analiza no solamente el IPCC, sino la comercialización y exportación de productos, cada vez, digamos, las sociedades son menos susceptibles a comprar productos que vienen de la deforestación. Entonces, este es un aspecto también importante, y cuando uno profundiza los servicios ecosistémicos y biodiversidad de los bosques nativos de Argentina, también uno tiene más argumentos para unirlo al sector productivo, ¿no es cierto?, que también son actores del territorio. Entonces, en síntesis, me parece que es un proyecto, y aparte conozco, Natalia, venimos interactuando con esto de la silvicultura de los bosques, o en el caso de Guillermo, el Cadico, está Gregorio. Bueno, uno conoce a muchas personas y claramente sabe de la capacidad científica y técnica que tienen. Así que, de mi parte, por lo menos desde el programa forestal del INTA, todo el apoyo, dispuesto a colaborar. Y bueno, ahí le tiré algunos temas que quizás amerite seguir charlándolo y profundizándolo. Así que muchísimas gracias y un placer haber participado de esta reunión. Muchísimas gracias, Pablo, por las sugerencias y comentarios que hiciste. La verdad que todos fueron apuntados y probablemente vamos a tratar de incluirlos en el marco del proyecto.
Si Julieta Bono o alguien de la Dirección Nacional de Bosques quisiera presentar y hacer una breve comentario o sugerencias del proyecto, bienvenidos. Bueno, muy bien. Buenos días, muchas gracias por la presentación del trabajo y por compartir también un poco las perspectivas a futuro de lo que incluye este proyecto. Bueno, desde la Dirección de Bosques siempre consideramos muy relevante, ¿no?, ir integrando los esfuerzos entre las distintas instituciones, ya sea de ciencia, técnica, gestión, y digamos, con el fin de ir mejorando todo lo que son las metodologías de monitoreo, su alcance, cómo ir generando nueva información de campo, de teledetección, y una cosa que también mencionaron ustedes en la presentación, lo de ampliar la difusión de la información generada, y que cada vez sea un poco más accesible. Bueno, en este sentido me gustaría por ahí mencionar algunos temas o algunas demandas de información que surgen principalmente de lo cotidiano, que es implementar la ley de bosques, bueno, desde el punto de vista nacional, pero por supuesto también se refleja a nivel provincial desde cada una de las autoridades locales, ¿no? Y tiene que ver con los distintos componentes, que son el ordenamiento territorial, la planificación a distintas escalas, también mencionaron recién, pasar desde lo predial hasta lo de paisaje. Entonces, todas esas demandas de información que, digamos, para ser sintéticas, las pensé en un listadito, ¿no? Básicamente, en lo que se refiere a los mapas de bosque nativo, que es algo como básico que tenemos que contar, hay distintas aproximaciones, y ustedes recién presentaron una que tiene más que ver con la funcionalidad, con las condiciones climáticas, y hay también acuerdos a nivel provincial de hacer algo operativo de lo que son los mapas de bosques nativos, que se basa en lo que dice la ley, el decreto reglamentario, resoluciones que se dan en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente, y esto implica el desafío de tener toda la información y homogeneizarla y utilizarla coherentemente toda junta, y no que cada uno muestre un mapa distinto como una verdad distinta. Entonces, en eso me parece que hay bastante para vincular todo lo que ustedes presentaron de tipos forestales que tienen una mirada, como comentaron, más funcional, y con lo que está hecho hasta ahora, que tienen una mirada más estructural, si se quiere, ¿no? Bueno, eso por un lado. Después, una cuestión que siempre sale desde la Dirección de Bosques, el tema de monitoreo, está principalmente orientado a lo que es el monitoreo de la deforestación, pero hay otras cuestiones que por cuestiones de capacidades y de tiempo siempre son algo en lo que se empieza a avanzar, pero no está estandarizado, que es el monitoreo de la degradación y de la recuperación. Y entonces ahí sí, pensar criterios, umbrales, distintas informaciones, como mencionaron recién lo de huella humana u otras, que permitan generar un sistema, ¿no?, de monitoreo de la degradación y de la recuperación, que también a su vez implica unificar definiciones, ¿no?, que incluso pueden ser con distintos objetivos y dependiendo un poco la región, por los problemas, digamos, las causas que llevan a esa degradación o cambio de uso directamente, ¿no? Bueno, algo que mencionaron bastante es esto de las escalas prediales, escalas de paisaje o cuencas en los que se está trabajando desde la Dirección Nacional de Bosques, y la cuestión metodológica o la generación de indicadores que den cuenta de cómo esa planificación a esa escala va teniendo resultados, ¿no? Y otra cosa que me gustaría mencionar es cómo todas estas metodologías e información se van enriqueciendo con datos que por ahí están generados a una escala de campo. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el Inventario Nacional de Bosques Nativos, pero hay otras fuentes de información a escala de campo, y entonces cómo las metodologías de teledetección se van ajustando y se van validando y teniendo conocimiento con mayor exactitud basados en esa información, ¿no? Entonces, ese vínculo con la información de campo para tener otros indicadores como puede ser estimación de biomasa, balance de carbono, áreas de interés para la conservación, sitios degradados para su restauración, entre otras cosas, ¿no?
Por otra parte, uno de los temas que estamos trabajando es un sistema de alerta temprana de deforestación, que la idea es ir mostrando los lugares donde en principio estamos viendo un cambio estructural, digamos, y pensando un poco, y está trabajado hoy en día a nivel de la escala de la región chaqueña, pero con intención de ampliarlo a nivel nacional. Y en algún momento mencionaba en la presentación esto de ir pensando por ahí alertas de alertas, no sé, a zonas donde es más propenso que ocurran este tipo de cambios, y entonces tal vez pensar metodologías diferenciadas para las distintas situaciones a nivel nacional. Y por último, por ahí un tema que no se mencionó acá directamente, pero que tiene que ver mucho con lo que es el estado de conservación de los bosques y toda su biodiversidad asociada, es el tema de los impactos de los incendios, que no es un blanco-negro, o sea, no es que tenemos bosque y dejamos de tener bosques y que se pierden todas las funciones o no se pierde ninguna. Entonces son esos cambios graduales que siempre hay muchas dificultades en entender qué es lo que está pasando y sobre todo en prever lo que puede pasar a futuro, porque no son escalas inmediatas, son, digamos, impactos sobre los bosques nativos que son en parte propios de la dinámica de ese bosque y en parte no. Y bueno, entonces se empiezan a mezclar con otras actividades productivas. Entonces, no es claro qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces son otras escalas temporales, si se quiere, que estaría bueno tener en cuenta. Entonces, bueno, yo quería mencionar así en estos breves minutos algunos temas, porque me parece que están muy vinculados en mayor o menor medida con los tres grandes temas que ustedes presentaron. Tal vez en otra oportunidad podemos conversar más puntualmente cada uno de ellos. Así que por mi parte, también comentar que hay muchos participantes acá de la Dirección Nacional de Bosques, porque, digamos, motivó la presentación de ustedes mucho interés. Y bueno, de mi parte agradecerles, fue muy interesante, un gusto haber estado participando. Gracias. Bueno, Julieta, muchísimas gracias por todos los aportes que han hecho y, bueno, particularmente también agradecerte públicamente por proveernos las capas que solicitamos. La verdad que fueron un insumo fundamental, así que te agradezco. Y realmente, digamos, bueno, todo lo que mencionás en cuanto a la planificación a distintas escalas, el monitoreo, digamos, creo que son cuestiones que por ahí podemos ir trabajándolo específicamente, digamos, en la medida que avancemos con el proyecto y tratando de colaborar con estas necesidades que ustedes ven y que nosotros también vemos. Así que, bueno, gracias. Ahora quisiera darle la palabra al Director Nacional de Biodiversidad, Guillermo Prioto, para que también pueda hacer la presentación y hacer comentarios o sugerencias al proyecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que nos resulta realmente muy interesante. Lo que vemos es que hay como que no es nada nuevo, pero indudablemente es una gran heterogeneidad y gran cantidad de diferentes modelos que son herramientas muy útiles para la toma de decisión. Nosotros en particular estamos trabajando con otro modelo que se llama NaturMap, que tiene la particularidad de tomar tres grandes insumos, que es carbono, agua y biodiversidad, y está referido principalmente a la producción de alimentos, ¿no? Ese modelo lo que plantea es la producción agroecológica a escala para satisfacer la seguridad alimentaria a nivel planetario, sin áreas de sacrificios que atenten contra la sustentabilidad. Digo, es un modelo, este es otro, sumamente interesante también. Me parece que hay la cuestión de medir la evolución de los bosques en función de la temperatura, por ejemplo, como una de sus características y variables. Me parece que
que agrega algo muy novedoso en este modelo, y nos resulta sumamente interesante. Sumo lo que decía Soma de los criterios de conservación mediante uso. Me parece que eso también es un valor muy importante en este modelo. Y que estas articulaciones ratifican una política que está decidida a basar sus decisiones en criterios científicos. Por lo tanto, es necesario, fundamental, todo el avance que ustedes están haciendo, que terminan siendo un insumo para la toma de decisiones políticas. Y nos parece que una forma de justificar esas acciones tiene que ser de manera científica. Por lo tanto, tenemos gran interés en el estudio que ustedes han hecho. No conozco más en función de esta presentación, por lo tanto nos interesa mucho y de hecho está casi toda la dirección, todos los técnicos de la dirección están participando de esta reunión, lo que manifiesta claro interés. Entonces, pedirles acceder al estudio completo, ver qué posibilidades hay de publicación, dónde. Nosotros tenemos en el Ministerio de Ambiente el SIAM, el Sistema de Información Ambiental, donde, bueno, Leónidas es uno de los que está trabajando activamente en eso. Me parece que ahí tenemos un espacio de comunicación y difusión importante. Y bueno, esto ratifica una política que tiene que ver con la relación con la ciencia, el respeto a la diversidad cultural y una fuerte defensa a las comunidades originarias e indígenas. Por eso nosotros queremos impulsar fuertemente, ya tenemos una experiencia previa que es el USUBI, el uso sustentable de la biodiversidad, que es un GEF ya muy conocido, que va hacia su etapa final, pero queremos avanzar en un modelo ecorregional de uso sustentable de la biodiversidad a escala predial. Que lo estamos enfocando principalmente en el Gran Chaco. Ahí tenemos a nuestro gran referente que es Ricardo Banch, que es el que lleva adelante esta iniciativa. Me parece que es una excelente herramienta para tomar buenas decisiones acerca de cuáles serían los sitios más sensibles o resilientes que habría que estar trabajando en la conservación mediante uso sustentable. Me parece que hoy esta discusión es muy relevante, la del uso sustentable, no solo por la conservación, sino porque tenemos que demostrar que el uso de la biodiversidad de manera responsable y sustentable genera trabajo y mejores condiciones de vida, sin atentar contra la conservación. Digo, estamos pensando en la pospandemia, estamos pensando cómo salimos de esto y cómo es el proceso de recuperación. No puede ser a costa de la proliferación de políticas marrones. Tiene que ser una oportunidad para que se generen auténticas políticas verdes y que tienen que ver con la conservación y con el uso. Por lo tanto, desde nuestra parte, agradecerles el estudio, estamos muy interesados en conocerlo en profundidad, nos disponemos a trabajar en tipo taller, conocer un poco más cómo se construyó esta herramienta, ofrecerles nuestros inventarios de mamíferos, de aves, de reptiles que estamos elaborando, que es propio de nuestra dirección, y en ese sentido toda la disposición para colaborar, incluso después, bueno, cruzar modelos, que me parece que vamos a tener ahí resultados súper interesantes, y un desafío mayúsculo y que es propio de nuestra política, que es la relación con las provincias. Somos muy respetuosos del federalismo. Las decisiones se toman en las provincias en gran medida y son ellos, como soberanos de los recursos, quienes tienen que generar estas políticas. Entonces ahí tenemos un desafío de hacer llegar a las provincias estas herramientas para ayudarlas también en la toma de decisiones. Así que, digo, tenemos una tarea muy, muy grande por delante y los acuerdos políticos son bien claros y manifiestos. Por lo tanto, no podemos dejar de verlo como una gran oportunidad y desafío. Así que desde la Dirección de Biodiversidad, toda la disposición para colaborar en el desarrollo e implementación de este modelo a través de recomendaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. La verdad que para nosotros es muy interesante esto de integrar los distintos modelos. Nos parece que eso justamente es parte de esta colaboración que pretendemos. Los productos, nuestra idea desde el proyecto es que estén disponibles para que todos los usuarios puedan hacer uso justamente de ellos. En la medida que estén disponibles, los vamos a hacérselos llegar. Y también, como decís vos, indudablemente esto es simplemente una presentación, una primera etapa, para después empezar a
tener un acercamiento mayor con cada uno de las áreas. También quiero aclarar esto de que pronto, en breve, digamos, vamos a hacerles llegar también la presentación con información y los aportes que hicieron cada uno y cómo creemos o podemos nosotros desde el proyecto aportar en ese sentido. Me gustaría ahora darle la palabra a Natalia Fracassi, que del INTA, que quería también hacer algunos comentarios y sugerencias. Natalia. Hola, buenos días a todos. Mil gracias por la invitación a participar y agradezco muchísimo y me encanta el proyecto, así que los felicito antes que nada. Y por otro lado, no es que tenga muchas sugerencias para el proyecto porque está muy bueno, pero contarles que toda esta información, un poco en la línea que dijo Pablo Peri, también bueno, todos los que estuvieron anteriormente, ¿no? Guillermo y también Daniel Soma, toda esta información nos sirve para mejorar lo que nosotros trabajamos, que es compatibilizar la conservación con la producción. Entonces, en ese sentido nos ayuda muchísimo y donde nos estamos enfocando ahora es, por ejemplo, en esto que mencionó Pablo, del tema de los corredores, el análisis de paisaje, de cómo interactúa la matriz productiva con el paisaje y cómo mejorar, ya puede ser a través de corredores o ver cómo se puede mejorar esa matriz a través de las mejores prácticas, ¿no? Entonces, bueno, eso que nosotros nos sirve para eso y para, sobre todo, cuando algo que nosotros hemos hecho también y que es muy válido, esto de detectar estas zonas de riesgo que llaman ustedes, que eso nos ayudan a enfocarnos dónde tenemos que trabajar más fuertemente en mejorar el manejo. O sea, nosotros estamos trabajando en todos lados para mejorar el manejo, pero nos ayudan a decir, bueno, en este lugar tenemos una prioridad. Y eso puede ser, como te decía, a través de la evaluación de corredores o simplemente estos sitios prioritarios que pueden ser luego un área protegida o pueden ser una zona productiva como un MBGI con mejores prácticas. Y en ese sentido, una última cosa que también algo nombró Pablo, que es que otra cosa que estamos tratando de hacer es enfocarnos en aquellas especies que además prestan servicios ecosistémicos, como por ejemplo controladores de plagas. Y estamos siguiendo un poco la línea tuya, Natalia, porque estamos enfocándonos en aves insectívoras que utilizan huecos de árboles, así que muchas gracias por ese trabajo que venías haciendo. Y entonces estos mapas de distribución de especies, queremos tratar de relacionarlos con mapas de servicios ecosistémicos de especies, y con eso también trabajar luego con los productores en decir, bueno, para estas especies tenemos que trabajar más fuertemente porque además de que son importantes para la conservación, nos brindan servicios ecosistémicos asociados a la producción. Eso era. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Natalia, por las sugerencias y resumir muchos de los puntos que por ahí podemos aportar. Y bueno, me alegra que también el trabajo de aves que nidifican en huecos haya servido. Así que bueno, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o... Nati, sí. muy breve. En algún momento analizamos una perspectiva que trabajó el Instituto Holberg de Colombia, y Humboldt, no Holberg, me equivoqué, Humboldt. El Humboldt de Colombia, y que habían aplicado también los daneses en África, y tiene que ver con el reconocimiento de lo que planteaba Guillermo Prioto, del profundo conocimiento y anclaje con el territorio y con una perspectiva cultural de las primeras naciones. Y eso uno lo puede aproximar desde una perspectiva utilitaria. Los daneses decían que el trabajo con los paratécnicos o parabiólogos les había permitido
resolver en 2 años lo que con un equipo de botánica tradicional le hubiera llevado 10. Esa es una perspectiva utilitaria. Pero yo creo que hay una cuestión mucho más profunda que tiene que ver con un encuentro de saberes, con el compartir el saber empírico de hermanos y hermanas nuestras que provienen de otras naciones, de las primeras naciones de nuestro territorio, de nuestro continente, y creo que esas visiones en cuanto a la calidad de hábitat enriquecen mucho el conocimiento técnico, científico que nosotros vamos consolidando, porque hay algunas perspectivas de valoración en cuanto a diferencias que parecen sutiles, pero que después determinan una mejor conectividad, por ejemplo, y que las paisanas y los paisanos en las distintas regiones nos dan un aporte determinante, ¿no? Era solamente eso, y va conectado con lo que comentaba, con lo que yo refería de Ricardo, que hay muchos agentes de conservación que no están con un encuadre formal y que acompañan muchísimo a mantener el hábitat de determinadas poblaciones de flora y fauna. Gracias de ya. Sí, muchísimas gracias. Indudablemente, como mencionaron ahí, un encuentro de saberes, digamos, es fundamental y es algo que, digamos, siempre quedamos en deuda, y creo que este proyecto tiene toda la potencialidad para avanzar en eso. Así que no sé si hay alguien más, y si no, damos por cerrado el encuentro. Bueno, entonces Ricardo, próximamente... Sí. Ricardo creo que quiere decir algo. No. Ah, perdón. Bueno, la idea es en breve enviarles, como les decía, un resumen de la reunión con la presentación y hacerles llegar dónde van a estar accesibles los productos en la medida que los vayamos haciendo, pero bueno, nos parecía importante mostrar el proyecto y que quedamos abiertos a cualquier sugerencia, comentarios y cómo podemos colaborar para que, digamos, para que podamos lograr, digamos, los objetivos que tengamos dentro de nuestras áreas. Así que, bueno, y quería comentarles también que la reunión quedó grabada y el video va a estar accesible en el canal de YouTube del CIB, para que puedan compartir también o que puedan reverlo si es que necesitan. Así que, bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo, y si no, agradecerle mucho. Sí, Nati, yo por ahí quería comentar 2 cositas, así bien cortitas. Una, digamos, está muy bueno el encuentro entre instituciones, ¿sí? Porque justamente, digamos, todo este intercambio que tenemos de proyectos que apuntan a lo mismo, digamos, básicamente a la protección de la biodiversidad, la inclusión de la gente que vive de esa biodiversidad que está en los bosques, y el uso de los bosques, yo creo que tiene que tener esa visión, ¿no? Una visión integradora. Y una cosa súper importante es esta cuestión de compartir estos productos, digamos. También tenemos que cambiar un poco esta cuestión de yo les voy a pasar estos productos, sino es disponibilizar todo hoy en día es disponibilizar todo en la web, ¿sí? Y de esa manera tener el alcance no solamente de instituciones, sino de otras personas, ¿sí? Para sociabilizar un poco más este tema, ¿no? Entonces creo que tenemos que todas las instituciones apuntar a eso, a disponibilizar toda la información que produzcamos, que es muy buena y es muy útil, disponibilizarlo en la web. Hacia eso creo que tenemos que ir, ¿no? Eso nomás. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, damos por finalizada la reunión. Quedamos en contacto
por mail y ya estaremos consultándolos de nuevo por los comentarios que hicieron y bueno, ya les estaremos enviando el PDF para que lo puedan distribuir. Y bueno, y por esta vía también les iremos mandando los trabajos, como dijo Natalia también, y los productos para que ya puedan ustedes usarlos e incluso tener la opinión, el feedback de ustedes respecto al mismo. Así que bueno, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego.